Listo, ya está grabando. Ok. Bueno, buenas tardes. El workshop de hoy lo vamos a dar Fernanda y mi persona, David. Básicamente se trata de refactoring. La idea es hacerlo un poco más interactivo y estar todos presentes y hablar, comentar y cosas que hemos visto, cosas que hemos hecho. Pero bueno, por cuestiones de la vida se tuvo que hacer en línea, ¿verdad? Pues bueno, a lo que vamos. Básicamente, los objetivos básicamente va a ser presentar como los escenarios más comunes o cosas que se ven, ¿verdad? Cada quien hace un refactor diferente, eso está muy dado también depende de la persona y de las técnicas que aplique. Bueno, y también presentar sitios básicos, ¿verdad? La agenda, ¿verdad? ¿Qué es refactoring? La idea detrás de esto, escenarios comunes, aquí me gustaría que todos discutiéramos un poco en el caso de Ruby, que es Drive, ¿verdad? Y como los principios de Solid. También un poquito de metaprogramación que aplica mucho con lo que es Drive. Bueno, ¿qué es refactoring, verdad? Básicamente es el proceso de reestructurar el código, básicamente cambiándolo de tal manera que el comportamiento que tenemos no se vea afectado. Eso es básicamente el principio de refactoring. La idea básicamente es mejorar, ¿verdad? Este, el código de tal manera que no afecte su funcionalidad, ¿verdad? También que ayude a la lectura y reduzca la complejidad. También parte de esto es básicamente que ayuda a hacer un código más mantenible, ¿verdad? Demasiados repetición, demasiados patrones de diseño no aplicados pueden hacer que un código sea un poco difícil de mantener, ¿verdad? Bueno, lo que los escenarios más comunes, me gustaría preguntarles a todos qué es nos han trabajado haciendo el refactor, o si se han topado con algunos escenarios, que digan como puña, no, si esto tengo que cambiarlo porque probablemente en un futuro me vaya a afectar bastante o creo que se podría hacer de una mejor manera, no sé, ahí está abierta la pregunta para que todos hablen, entonces me gustaría que nos contaran un poco sus experiencias en eso. Entonces, Eh, sí, bueno, en DRG hemos tratado de reutilizar mucho el código porque en el nuevo proyecto hay código que, digamos, se repite en muchos casos. Entonces, al inicio iniciamos trabajando y hubo que detectar qué partes de código se podían crear como en librerías comunes. Entonces, después de eso, tratamos de seguir ese concepto. Y aparte de eso, también era que las combinaciones que se mandaban desde el UI a la base de datos eran diferentes, entonces para poder obtener datos. Entonces sí hubo que manejar ahí, hubo que hacer un refactor al inicio, no lo teníamos esperado. Aparte de eso, necesitamos manejar como diferentes tipos de reportes. Entonces eso pasó. También en Operations, en DRG Operations, es ese proyecto, también hay muchas partes donde hay código repetido o código que funciona pero no está optimizado y de viaje en las partes de performance de las páginas se nota. Entonces, por ejemplo, Roy, sé que Roy y Ignacio, algunos han hecho algunas mejoras y han cambiado algunos código de lado ahí de operations para mejorar el performance de ciertas páginas también. Y de ahí en fuera creo que puedo seguir contando, pero creo que esos son los más recientes. ¿alguien más? Ok, bueno, gracias por ese comentario, César. Bueno, escenarios comunes, ¿verdad? Lo que muchos vemos también, principalmente en aplicaciones no solo grandes, sino aplicaciones cuando se están empezando a crear, que es en los controladores, demasiado código en los controladores, ¿verdad? ¿Estará eso bien hecho? ¿Verdad? A veces la gente se pregunta. Mucho código en los modelos, que en buena teoría los modelos deberían de tener la lógica de aplicación, ¿verdad? Muchas funcionalidades en un mismo objeto. Entonces,
vemos objetos con líneas demasiado grandes, ¿verdad? Este, eh, Quería rescatar uno de un workshop pasado que tuvimos hace como 6 7 meses, que básicamente es que hay condicionales muy grandes y no es, o sea, uno lee eso y uno es que diablos dice esto, ¿verdad? Entonces, una manera de eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo, básicamente es hacer una mejor lectura de eso. Código repetido, que aquí es donde entra el drive, ¿verdad? Muchas variables a la vista, en el caso de Ruby, que a veces se dan casos donde mucha gente asigna demasiadas variables y las devuelve a la vista, mejor devolver un objeto que ya se encargue de ayudarnos con eso, ¿verdad? Eh, Aquí algo de lo que es como lo que se quería, ¿verdad? Lo que se quiere, en realidad, en realidad a uno le gustaría como tener archivos de no más de 100 líneas, a veces por la complejidad es un poco complicado, y en buena teoría se estima que este, un código, un método debería tener 5 líneas, ¿verdad? El código. Eso es un poco complicado también, entonces por eso hay la carita de really, porque a veces no es bastante difícil. Eso es como parte de los escenarios más comunes. Vamos a hablar un poquito de lo que es Solid, ¿verdad? Entonces, básicamente son los principios que envuelven las siglas. Vamos a ver, aquí me va a ayudar con esto. Ok, bueno, Solid, tenemos que recordar que en un inicio quien nos los regaló, por decirlo así, fue este señor Robert C. Martin, o más conocido como Uncle Bob. Y la idea de él era que se pudiese crear un código limpio, que fuera cohesivo, que fuera muy simple de escalar, entre otras cosas. Creo que todos sabemos lo que significa SOLID. Son 5 principios, y entonces lo que vamos a hacer ahorita es como ver un poco qué es cada uno y ver ejemplos de los mismos. Ok, el primero sería el Single Responsibility. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un módulo o clase debería tener solamente una responsabilidad. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Que en el momento en que una clase o módulo contenga mucho más responsabilidades, el problema va a ser que vamos a tener mucho código no relacionado, y que va a ser tanto que va a ser imposible saber qué se está haciendo. ¿Cómo hacemos para identificar que no estamos cumpliendo este principio? Bueno, nos preguntamos qué hace nuestra clase o nuestro módulo. Si nuestra respuesta incluye muchos is en la frase, por decirlo así, quiere decir que estamos violando este principio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una clase estudiante, el cual me está calculando notas. O sea, aparte de devolverme las notas para el primer term y el segundo, me las está calculando. Entonces, el problema ahí es que la clase estudiante no debería encargarse de calcular las notas. Eso es ya responsabilidad de otra clase, por así decirlo. Entonces, aplicado de forma correcta, básicamente lo que deberíamos de hacer para cumplir con el Single Responsibility sería dividir en 2 clases. Una clase estudiante que solamente se encargue de llamar a la instancia que nos calcule esa nota. Y tenemos una clase grade o nota que me hace el cálculo. Y por aquí tengo... Y este es otro ejemplo de este mismo principio aplicado de forma incorrecta, donde tenemos una clase empleado, el cual tiene 3 métodos. Un calcular pago, un guardar y reportar horas. En este caso, no sé, hay alguno que quiera participar, que me diga qué es lo malo que le ven a esa clase. ¿Qué es lo malo que se le ve a esa clase? Son puros string.
No, o sea, enfocándonos como en la funcionalidad, o sea, viendo el Single Responsibility Principle, este, Está haciendo tres cosas diferentes y debería ser solo una. ajá, exactamente. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo para aplicar el principio? Separarlos en diferentes módulos. Ajá, Hacer uno de reportes y otro de pagos. ok. Este ejemplo, bueno, lo traigo porque mencionaba algo interesante, el blog. La solución que mencionaban del blog donde tomé el ejemplo, lo que decían era que se podían hacer tres archivos diferentes, pero todos con la misma clase employee, y en cada uno de ellos se le definía el método correspondiente. ¿Y por qué es que ellos decían que se podía hacer eso? Bueno, es porque dicen que en Ruby las clases se construyen en el tiempo de ejecución, lo que significa que las clases se pueden abrir y se le pueden añadir más métodos y variables siempre y cuando esté en tiempo de ejecución. Entonces, ellos lo mencionan como una solución viable, eso sí, teniendo en cuenta el hecho de que hay que tener cuidado a la hora de definir variables globales y todas esas cosas. No sé ahí qué piensan sobre la solución de tener tres archivos diferentes, pero todos que tengan la misma clase employee y después requerirlos en la clase que los vayamos a necesitar. A mí me parece poco práctico porque van a haber un montón de archivos de la misma clase y luego ahí como se ve abajo van a haber un montón de requires donde ocupemos todas esas clases. Sí, yo preferiría hacer una clase de reportes y una clase de ya el modelo y la clase de pagos, digamos, o de cosas algo así. Uh-huh. Ok. Sí, eso era básicamente lo que quería que viéramos con este ejemplo, porque, bueno, en el anterior, sí lo que decían es, ok, haga clases por aparte, sin embargo, me pareció interesante la forma como en este decían, no, puede tener la misma clase, pero en diferentes archivos y al fin y al cabo, por cómo funciona Ruby, no va a haber ningún problema. Ah, ok, ahora bien, el segundo principio, el open closed. Esto lo que me dice es que una clase o módulo debe estar cerrada para modificación, pero abierta para extensión. ¿Esto qué significa? Que se podría añadir funcionalidad, pero nunca debería cambiar el comportamiento actual. Entonces, bueno, para verlo con un ejemplo, eh, básicamente aquí tenemos una clase Shape Editor con tres métodos, un draw shape, que básicamente ahí se vuelve un if else hasta la cantidad de figuras o formas que queramos tener. Y tendríamos los diferentes métodos de draw circle, draw triangle y todas las demás figuras. Entonces el problema aquí que vemos es ese, que tendríamos tenemos una clase shape, triangle y circle, pero bueno, en este caso no hacen nada. Quien se está encargando de la funcionalidad principal es Shape Editor, quien manda a dibujar cada uno. Eso quiere decir que si vamos a tener 50 formas, vamos a tener ahí un else if gigante o un case gigantísimo. Entonces, bueno, ahí está aplicado de forma incorrecta. La forma de aplicar el principio de forma correcta sería más bien tener en la clase Shape Editor solamente una llamada a un método .draw, pasándole la instancia de la forma o la figura que queremos dibujar, y tenemos las clases de la forma o figura, las cuales implementan ya el método de dibujo correspondiente a ellos. Ok,
Ok, ahora sigue Liskop's Substitution Principle. Sigue Bueno, ahí. el de Liskov es bastante, no interesante, es un poco más complicado de explicar, pero en términos básicos, viene a formar un poco los anteriores, como el del Open Close y el de Single Responsibility. Por ejemplo, quiere decir más que todo lo que es abstracción. Sin embargo, en Lua la abstracción es un poco más complicada de aplicar. Entonces, el ejemplo nos va a mostrar de cierta manera qué es lo que debería hacer. Básicamente, una herencia, por ejemplo, no debería de afectar el comportamiento principal, ¿verdad? Y si hay unas clases, por decirlo, muy similares, no siempre aplica. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Ups, aquí tenemos la clase animal, ¿verdad? Que básicamente tiene la funcionalidad de caminar, y tenemos la clase gato que debería de animal, ¿verdad? Entonces, en este caso, definimos correr. Pero, ¿qué pasa? O sea, correr también lo hacen los animales, ¿verdad? Entonces, no debería estar solo definido ahí, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la manera en que corre cada uno es un poco diferente eh, con respecto al animal. Entonces, eso debería ser abstraído, sin embargo, no debería estar definido. Entonces, la mejor manera de hacerlo es tener una clase padre, ¿verdad? Con el método que es, y en cada clase que vea sobreescribirlo, según sea el caso. Ahora, también, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno de los ejemplos, si algunos de ustedes se ponen a buscar por internet, el ejemplo más buscado es el del rectángulo y del cuadrado, que básicamente tenemos que un rectángulo tiene 4 lados, un cuadrado también. Entonces decimos, ok, voy a declarar como la clase padre del rectángulo, voy a hacer todos los headers, todos los getters, ¿verdad? Y tengo después la clase de cuadrado, y queremos decir, ok, un cuadrado tiene 4 lados igual que un rectángulo. Ah, ok, voy a heredar del rectángulo. Pero ¿qué pasa? Un cuadrado solo debería de setear un lado. Con ese lado ya debería poder sacar todas las funcionalidades. En el caso de un rectángulo, por ejemplo, tengo que setear una base y una altura. Entonces eso me rompe el principio. Entonces, en ese caso, yo no debería estar heredando el rectángulo cuando estoy en la clase cuadrada, debería separar dos clases. Una frase muy chistosa que me encontré por ahí, que básicamente, bueno, ahora estamos discutiendo, básicamente si hace quack, se parece a un pato, tiene plumas, tiene pico de pato, pero tiene baterías. Entonces, tu abstracción probablemente esté mal. Entonces, quiere decir que algo está mal y tienes que separar las clases, probablemente. Este es un poco enredado, entonces, si ahí les queda como la espinita, ahorita la pueden llegar a preguntar y ahí lo vemos más a fondo. Entonces, vamos a continuar. Ok, seguimos con el Interface Segregation Principle. Básicamente nos dice que no deberíamos de forzar a ningún cliente a depender de métodos que él no utilice. Bueno, en especial con los clientes, solo tenemos que dar lo que se necesite. Todo lo extra solamente va a servir para confundir. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, lo que nos muestra es una clase computadora con 3 métodos, turn on, type y change hard drive, y tenemos 2 personas, por decirlo así, que van a utilizar esa clase computadora. Uno es un programador que solamente tiene que utilizar la computadora, y el técnico que lo que hace es arreglarla. Entonces, en este caso, para el programador, según este escenario, solamente él necesita encenderla, nunca va a necesitar arreglarla, y un técnico, en este caso, nunca necesitaría encender la computadora para programar, sino él solamente ocupa arreglarla, que en este caso solamente debería de cambiar el disco duro. Entonces ahí tenemos que, en este caso, al programador le estaría sobrando el método, por así decirlo, de change hard drive, y al técnico el turn on computer. ¿Cuál es la solución aquí? Simple y sencillamente crear diferentes clases donde cada una tenga las responsabilidades que cada uno va a ocupar. Entonces, solamente separar uno
una clase computadora que tenga los métodos que el programador va a utilizar y una clase de Computer Internals que tenga las responsabilidades que un técnico va a tener que cumplir. Y finalmente el Dependency Inversion Principle. Este se dice que es una forma de desacoplar los módulos. Esto, bueno, según las diferentes referencias por ahí, decía que un módulo de alto nivel debe solamente depender de otros módulos de alto nivel, y los módulos de bajo nivel deben depender solamente de módulos de bajo nivel. Así como también que la idea es que se dependa de abstracciones y no de cosas concretas. En este caso, ¿cuál es la idea con el ejemplo que tenemos aquí? Bueno, aplicado de forma incorrecta, tenemos una clase de report que está ligada, bueno, que tiene un método print que está ligado a un tipo de formato, en este caso un XML, para generar un reporte. Entonces, lo que el principio nos dice sería que una forma de quitar ese ligue o desacoplar eso sería tener una clase report y que al método print le pasemos una instancia de un formatter, donde ese formatter ya no estaríamos ligados a ser solamente un XML, sino ahora podemos pasar a un formato CSV o cualquiera que se nos ocurra. Y bueno, eso sería de Solid. No sé si alguien tiene ahí algún comentario o pregunta de lo que hemos dicho de Solid hasta el momento. Ok, ahora seguimos con Dry, que esto es básicamente, quiere decir que no, don't repeat yourself, no se repita. ¿Eso por qué? Porque, bueno, como lo dice la imagen, la repetición es la raíz de todo el mal en el software. En el momento en que nosotros empecemos a ver que hay algo que hay muchas cosas que se comienzan a repetir, sean condicionales, otra cosa es como ver una luz que se prende en nuestro tablero diciendo aquí hay algo mal, revise, ¿verdad? Entonces, eso puede ser algo muy simple como lo que se va a mencionar después, que como lo de big conditionals, o inclusive puede ser el caso de que tengamos que empezar a revisar toda la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí básicamente eso sería Dry. Y ahora, ok. Y bueno, tenía algo que hubiese sido más interesante si hubiésemos estado como presentes todos en una sala, pero eso es algo de uno de los videos de RailsConf que decían, bueno, de refactoring, que hablaba sobre cómo saber si su proyecto era grande y ver cuál era el archivo que usted tenía que era más grande en su proyecto. Aquí lo que él básicamente, el muchacho que da la presentación, lo que trataba de comprobar era que por lo general el modelo de user era el que siempre daba más problemas a la hora de revisar, puesto que siempre tenía muchas responsabilidades. Bueno, creo que eso sería como... No sé si alguien quiere intentar pasar eso para, nos dice así como, qué tan grande es el proyecto en el que está diciendo, en el que está trabajando ahorita. Por ejemplo, de ese RailsConf, de ese video, lo que decía era que una de las aplicaciones más grandes, o dentro de las más grandes, estaba este framework o Sprint. Ese proyecto resaltaba porque era muy grande, y aparte de eso porque los archivos eran también, bueno, demasiado grandes y tenía bastante duplicación. Entonces, bueno, ahí hubiese sido interesante ver si... Ahí pasé los comandos por Skype, tal vez, no sé, si alguien quiere tirarnos, correrlo ahí en el proyecto que está trabajando y tirarnos un número ahí. Yo lo corrí en uno y uno me dio 32.000 líneas, otro me dio 40.000 líneas, otro me dio 42.000 líneas. Ya le digo yo el mío.
El de restrictions. Vamos a ver. Voy a correr bien el proyecto anterior. Me dio 4.789 el primero y el segundo me dio... Ajá. Sí, mandó un montón de archivos. El más grande que tiene 128. Ajá. ¿Qué hace el segundo? El segundo te ordena los archivos por orden de tamaño. ¿Qué tan grandes son los archivos de líneas de código? Interesante. Es bastante vacilón porque, al menos con el segundo, te das cuenta, te puedes dar cuenta de qué archivos estás dejando mucha responsabilidad. Y entonces ahí puedes empezar si se puede refactorizar, ¿verdad? Y también empezar a pensar un poco mejor las cosas que tal vez algo esté mal. Bueno, el siguiente tema que viene, básicamente es igual, viendo las reglas de Drive. Igual esto es muy muy simple, pero muchas de las cosas que se usan también es para utilizar en la metaprogramación. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de código repetido por todos lados, que son muy similares. Obviamente, generalmente en casos muy específicos se va a dar algo tan simple como esto. Probablemente ya en programas más avanzados el código es un poco más complejo, entonces identificarlo es un poco más difícil. Sin embargo, sí se puede aplicar. Vemos que dice como engine price, rule info, rule price, y todos se parecen mucho, ¿verdad? No sé si alguno ha usado metaprogramación y me puede decir tal vez cuál es la manera de reducir todo eso a menos líneas de código. Con, con un define method, quizás. Sí, de hecho que sí, ese es el método que se usa generalmente. ¿Qué hace el define method? Bueno, el define method, recibiendo un arreglo, por así decirlo, define los métodos que se requieren, ¿verdad? Que son muy similares. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Básicamente todo eso se reduce a esto, lo cual sí, nos evita a repetir código, ¿verdad? Y estar teniendo que escribir, si necesito otro código muy similar, nada más lo agrego en el arreglo, en este caso. Que hay que tener cuidado con metaprogramación. A veces el código se puede volver muy complicado. Entonces, si bien es una manera muy bonita y elegante de resolver muchas cosas, van a encontrar gente que no le gusta para nada porque genera código muy oscuro. Hay gente que lo odia, sinceramente, porque no te da, o sea, a primera vista puede que no entendas nada y es bastante difícil de entender. Sin embargo, hay mucha gente que le encanta porque escribe muy poquito, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay que encontrar un balance, ¿verdad? No es bueno usar metaprogramación por todo lado y tampoco no es bueno dejar de usarlo, ¿verdad? Entonces eso siempre, tenerlo en cuenta que hay que tener un balance. Eh, bueno, resaltando un poco lo del workshop anterior que vimos hace unos meses, queríamos rescatar lo que eran los grandes condicionales. En este caso, por ejemplo, bueno, tenemos parte del refactoring, ¿verdad? Es básicamente que nos ayuda a leer y entender el código. En buena teoría, si tienes un código muy bien hecho, con solo verlo deberías de poder entenderlo, o al menos darte una idea de qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, ahí tenemos ese if, ¿verdad? Y básicamente dice if current user y current user.propiedad y time.now, y tenemos un gran comentario ahí que nos ayuda a saber qué es lo que hace esa línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede resolver a hacer eso un poco más elegante? Entonces, bueno, básicamente sería sustituir todo el if de una manera que sea un poco más leíble. Entonces, en ese caso, por ejemplo, básicamente lo pasamos a un método y nos va a decir, ok, if user admitted. Entonces, en ese caso, ya
yo con solo leer eso es un poco más obvio lo que estamos viendo en el código, ¿verdad? Obviamente aquí no está el resto del código como para poder entenderlo todo, pero al menos el if nos dice más o menos por dónde va el asunto, ¿verdad? Luego de eso podemos ver los métodos que se definieron para ese condicional y cómo lo vas agregando y tal vez este código poder utilizarlo en otro lado. Eh, Creo que este es una técnica que no todo el mundo usa, o no siempre se usa tal vez, pero es bastante buena para mejorar la lectura. Recordemos que el refactoring no solo es mover código de lugar, en realidad no es mover código de lugar, básicamente muchas personas piensan que porque tienen una clase o un objeto que tiene, no sé, 150 líneas de código, dicen, ah, no, 150 líneas de código, vamos a crear otra clase que tenga 75 líneas de código cada uno. Pues tengo dos de 75 y ya, lo refactoricé. Y no, no es eso, ¿verdad? Simplemente es, o sea, es mover el código a otro lado, donde, bueno, lo vas a utilizar de la manera correcta, lo vas a poder utilizar, ¿verdad? Y que obviamente va a hacer lo que tiene que hacer, no tiene un montón de cosas que es básicamente los principios que vimos anteriormente, ¿verdad? Lo estaba aplicando. Eso es por ese lado. No sé, preguntas, comentarios. A mí me hubiera gustado escuchar más experiencias de ustedes, cosas que han visto, cosas que han hecho, situaciones a las que se han enfrentado. César ya nos dio una buena respuesta a eso. Tal vez alguien más. Y tal vez yo te puedo contar un poquito. En Square Root también estamos constantemente manejando muchos engines y algunos pues empezaron hace varios años, ya el proyecto tiene un rato, entonces creo que todos han ido creciendo un poquitito en ese tipo de cosas, digamos, de mejores prácticas. Y ahorita estamos justamente en el proceso de refactor de un par de engines por ahí, estamos iniciando. eh, y la idea es también salirnos un poquitito de la cajita Model View Controller y empezar a agregar más clases que justamente hagan menos, sean más pequeñas, agregar cuestiones tipo módulos, tipo servicios, cosas que nos simplifiquen un poquitito el asunto y que no sean clases gigantescas, y eso facilita también un montón en las pruebas. Entonces, casi que un efecto secundario bastante positivo es eso, que las pruebas, al hacer pruebas unitarias, se vuelve muy sencillo, y yo creo que a muchos de nosotros nos da mucha pereza hacer pruebitas unitarias, y teniendo código limpio, sencillo, con métodos pequeñitos, se hace muy fácil las pruebas y eso ayuda mucho también. Creo que eso era lo que iba a decir. David, creo que está en mute. Yo los puse en mute porque sonaba mucho eco. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sorry, Ah, es que ahora se escuchaba un eco fuerte. sí, sí, sorry. Sí, ahora que Coles mencionó lo de los unit tests, ¿verdad? Cada vez que se hace refactor, las pruebas deberían de volverse a correr y si algo falla es porque algo hice mal, ¿verdad? Entonces revisar eso y siempre tenerlo en cuenta. No sé si alguien más quiere agregar algo más. Roy, no sé. No, no creo. Seguro que no. Estás hablando, no estamos escuchando. ¿Cómo? No, no. Ahora sí. Ahora Ok. sí. Sí, recalcar la importancia de la metaprogramación. Por ejemplo, se utiliza hasta en Active Record, que hace setters y getters para las columnas de las tablas de los migrations por debajo, por ejemplo. Y que es importante para por ejemplo, los instance variable get y los constant variable get son importantes, y los end, que aunque se va a ir a la seguridad del private, sacan de apuros para llamar métodos dinámicamente.
Buenísimo. Ah, bueno, pensé que estaba muteado, no nadie dijo nada. Buenísimo, muchas gracias. Claro. Bueno, eso era parte de lo que teníamos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Ahí están los enlaces de parte de la documentación. Y eso sería todo lo que tenemos. Genial, muchísimas gracias David, estuvo bastante interesante. Estuvo Sí, tan sí. todavía. Pura vida. Aro. Gracias a ver Gracias. también. Pura vida. Ok. Chao. Gracias.